Yo dije hace unos minutos que ninguna autoridad argentina importante había ofrecido un punto de vista o una reflexión sobre el hecho de que ayer se cumplían 29 años del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, y me llamaba la atención que, con excepción de la embajadora de Israel aquí en Argentina, no había habido declaraciones significativas sobre el tema. Me equivoqué, y cuando uno se equivoca lo tiene que reconocer. El presidente Fernández presentó una declaración. A 29 años del atentado, una vez más, decimos presente. Sin comentarios. Bueno. Una profunda, sustancial, comprometida y conmovedora reflexión del presidente de la República Argentina sobre el atentado a la Embajada de Israel. Dura 6 segundos, lo acabo de contar, la volvemos a poner. A 29 años del atentado, una vez más, decimos presente. Le faltó decir dale boca, ¿no? O sea, la verdad que me dio vergüenza ajena, ¿qué quieren que les diga? Este es el comentario del presidente de la Argentina sobre semejante acontecimiento. Decimos presente. Bueno, un gran abrazo para Claudio Fantini. Buen día, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, un gusto saludarlos. Bueno, quería preguntarte por lo que evidentemente es el tema más relevante del mundo, que es la acusación de asesino del presidente Biden al presidente Putin. Solo para escucharte. Bueno, yo creo que la fuerza de ese pronunciamiento y la insólita respuesta que tuvo, porque acaba de responder Vladimir Putin, casi lo mandó y al la médico, respuesta es insólita, ¿no? Lo mandó al médico, sí. Sí, y dijo, el que lo dice lo es. Yo creía que esa frase la decíamos solamente los chicos de mi barrio, ¿no? Pero se la dijo el presidente ruso al norteamericano, el que lo dice lo es. El hecho es que Biden lo llamó asesino, y esto casi no tiene precedentes en la historia. Es importante tener en cuenta que para encontrar un misil verbal de semejante calibre lanzado desde Estados Unidos a Moscú, prácticamente hay que irse hasta 1983, cuando en un célebre discurso que dio en Florida, Ronald Reagan habló del Evil Empire, ¿no? El imperio del mal, ¿no? Así definió Ronald Reagan allá en el 83 a la Unión Soviética, y para dimensionar lo que implica lanzar semejantes calificaciones, es importante ver a qué se refería. En aquel momento, el liderazgo soviético, encabezado por Yuri Andropov, había desplegado misiles estratégicos que por toda Europa Central o Europa Oriental, la Europa comunista, apuntando a la Europa Occidental, y eran misiles estratégicos, o sea, podían borrar del mapa varias ciudades norteamericanas también, los SS-20, ¿no? A eso se refería Ronald Reagan, y además de desplegar los misiles estratégicos SS-20 en Europa Oriental, Yuri Andropov había hecho derribar un avión surcoreano de la aerolínea comercial que pasó por el oriente de la Unión Soviética. En semejante pico de tensión fue que Reagan lanzó esa frase que retumbó tanto en aquel momento en plena Guerra Fría, ¿no? El imperio del mal. Ahora, en este contexto, Claudio, en este contexto, esta frase es peor. Absolutamente. Es o más grave, digamos, claro. Es más grave porque es una acusación personalizada. Reagan había hablado del Estado soviético, no de Yuri Andropov, que era el secretario general del Partido Comunista y por ende la máxima autoridad. Había hablado del Estado soviético. En este caso se refirió específicamente al presidente de Rusia y lo llamó nada menos que asesino. ¿Cuáles serían los hechos? ¿Cuáles serían los misiles SS-20 que desplegó Putin para encontrar semejante respuesta? Bueno, daría la impresión que hay una serie de hechos que sumados
llevaron al actual presidente norteamericano a pronunciarse en esos términos. Primero, la afirmación de los aparatos de inteligencia norteamericanos de que también en las elecciones de noviembre, las del 2020, las últimas elecciones presidenciales, los aparatos rusos de ciberataques habrían actuado para influenciar los votos norteamericanos en favor de Donald Trump. O sea, a la primera injerencia electoral que tuvo Rusia en Estados Unidos, que fue la de la elección que convirtió en presidente a Donald Trump, ¿no? Injerencia que fue corroborada por la CIA, los demás aparatos de inteligencia, y por la investigación que más tarde haría el fiscal Robert Mueller, ¿no? A aquella injerencia le agregó una más, la de las elecciones de noviembre, y otra vez con el mismo objetivo. No será un SS-20, pero entiende Biden que Putin le lanzó un misil más destructivo aún, el misil Trump, a los Estados Unidos. Pero a eso habría que sumarle otros hechos, como por ejemplo el ciberataque a SolarWinds, que es una empresa de software que tiene 18.000 grandes empresas como clientas diseminadas por el mundo, y también tiene como clientes a las principales agencias del Estado norteamericano. A eso hay que sumarle el caso Navalny, el envenenamiento en Siberia de Alexei Navalny, y luego el encarcelamiento a lo que se parece demasiado a un campo de concentración. A eso hay que sumarle también el descubrimiento o la denuncia con fuertes elementos de sospecha de que el Kremlin estaba ofreciendo dinero a mercenarios afganos para que mataran soldados norteamericanos en Afganistán. Todo eso formó un combo a lo cual apareciera referirse el presidente actual de los Estados Unidos al llamar asesino al presidente de Rusia en un hecho absolutamente inédito, y que lo único que puede estar anunciando es una escala muy, muy fuerte, que en principio uno diría, bueno, sería aumentar las sanciones de las que habló, o las consecuencias, porque tú usó un término como amenazante, ¿no? Como que ya se encontraría Putin con las consecuencias y va a ser pronto. Bueno, sería, en principio, lo lógico es pensar una escalada de sanciones contra Rusia que prácticamente traten de tender un nuevo cordón sanitario, como se lo llamó en la Guerra Fría, a los mecanismos de aislamientos que se le hizo a la Unión Soviética. Estaría pensando en similares términos la administración Biden, Marcelo. Bueno, te dejo, si me permitís, Claudio, una pregunta para mañana, que me resulta muy importante a esta altura del partido, que es cómo encuentra este conflicto a la Argentina, porque obviamente Argentina tiene unas relaciones con Rusia, bueno, que a la luz de estos acontecimientos me gustaría escuchar mañana tu revisación del caso, si te parece correcto. Cómo no, va a ser un gran gusto, es interesantísima la pregunta, así que quedo esperando mañana que lo conversemos al aire. La seguimos mañana un poquito más temprano. Te mandamos un súper abrazo. Gracias por todo, Claudio. Abrazo grande para vos, Marcelo. Hasta luego. El gran Claudio Fantini explicando la magnitud de la acusación del presidente Biden al señor Putin.